Bien, ¿me escuchas ahí, Lu? Bien. Eh, Sí, sí. Genial, Esther. Retomando el punto en donde me había quedado, eh, si esto sucede, entonces en ese modelo donde omití a x2, me está pasando esto. Y esto es lo que le decimos endogeneidad. ¿Ok? Por esto mismo es que se habla de variables de control. Porque yo quiero ver el efecto que tiene alguna variable sobre otra variable. Y vos decís, bueno, listo, entonces hagamos simplemente esta regresión. Bueno, no, pero si yo omito variables y esas variables están correlacionadas con x1, tengo un problema, tengo endogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que necesito tener? Controles, que vendrían a ser estas variables de control, x2, x3, x4, todas las que sean pertinentes, para finalmente analizar el efecto que tiene x1 sobre y. Variables omitidas es una de las fuentes de endogeneidad, junto con errores de medición y alguna otra fuente mencionaba Woolrich. Eh, ahora no recuerdo puntualmente qué nombre les daba. Pero poner esto de causalidad reversa también es un tipo de endogeneidad. Los errores de medición tienen que ver en realidad cuando hay errores de medición sistemáticos, que viene más por ese lado. O que la gente que comparte un grupo de características tiene otra medición. Entonces, ahí es donde estoy empezando a tener ese problema. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí, sí. Había entendido en su momento que eran como dos problemas distintos, o sea, encarar el problema con dos títulos distintos, pero en realidad están íntimamente relacionados. Perfecto. Sí, sí. Claro, son distintas fuentes de endogeneidad, básicamente. Genial. Y Pero sí. después, una cosita que cuando vos agregaste el instrumento, viste que nosotros chequeamos para saber si era relevante el instrumento, Ujú. simplemente hicimos un test de significatividad individual, o sea, nos fijamos si era significativo, el pi value era chiquito. En un Exactamente. momento de la teoría, nosotros hablamos que una forma de chequear si esa variable era relevante, o sea, si el instrumento es fuerte, así lo llama, lo que hace Ujú. es un test F sobre el, el coeficiente y se fija si ese F da mayor a 10. ¿Eso es cuando es regresión múltiple o simple? Me suena que era con regresión simple. Eh, O- si lo tenés ahí al PDF, compartímelo y lo revisamos. Si no, creo que yo lo tengo por acá. Eh, pero sí, Tranqui, no sé sí. O si. sea, la pregunta es, si con el test individual ya estoy, esa es la pregunta, o si tengo que chequear que haciendo un test F sobre ese estimador puntual me da mayor o igual a 10. Pues si yo ya veo que, la salida de la regresión me dice que el pi-value es muy chiquito, me digo que ya está la cosa. De hecho, entiendo que es más fuerte lo del p-valor, pero eh, sí, a ver, acá en endogeneidad se llamaba la presentación de Gabriel. A ver, acá variables instrumentales. Dame un segundo lugar. ¿Te acordás qué número de filmina era? Va, no tiene el número de filmina esta presentación, ¿no? No. Em, Está bastante más lejos antes de que arranca WIC de variables instrumentales, antes de la o debilidad. sea, Dice está antes. contrastes para relevancia, dice. A ver, vamos a hacer el contraste para la validez de los instrumentos. No, no. Ahora capaz que le Eh, cambié el nombre y la actualizó. capaz que Eh, sí. Si no, no a ver, importa. requerimiento importante. En realidad el momento para preguntar esto era ayer y bueno, nada, no No, había no, llegado ayer a la duda. eh, Yo igual tengo está anotado que es buenísimo para que, hipótesis simples. claro, para el modelo de regresión simple nomás, Ok, Claro, ¿no? cuando haces hipótesis simples, agarrás y pones que la t, o sea, la estadístico t al cuadrado es igual a la f y la f tiene que ser mayor o igual a 10. perfecto. Ok, buenísimo, Genial. gracias, Nati. Gracias a ambos. Eh, no, igual, ahora, eh,
¿Sabes qué? Perdón, no quiero sonar contradictorio, pero me suena que en realidad eso es cuando tenés varios instrumentos para la misma variable. Entonces, en realidad lo que vos vas a hacer es un test individual. O sea, yo acá lo que hice fue testar un instrumento, que es más o menos lo clásico. Pero si vos tenés varios instrumentos, lo cual, o sea, ya encontrar uno es dificilísimo, encontrar varios es ni hablar. Pero, o sea, ahí lo que tendrías que hacer sería testar los instrumentos en conjunto, y ahí harías un test F. ¿Ok? Creo que va por Perfecto. ahí. Sí, sí, Y sí. el 10 debe tener que ver con cómo acumula la F. No sé si será para un caso particular que vieron ustedes o qué. ¿Está Sí, bien? sí, 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 perfecto. Era eso. Bien. Eh, ¿Alguna otra duda? Antes de que vayan, igual creo que hasta está bueno conversar algo. Eh, Este tema de la endogeneidad en econometría es súper difícil y la verdad te mete un montón de trabas, porque claramente hacer una regresión es muy sencillo, demostrar que es válida ya no lo es tanto. Eh, Medio que dentro de todo este mundo están los experimentos aleatorizados, ¿no? Digo, ya que estamos, nos sobró un rato largo, simplemente mencionémoslo como para que sepan lo que es, y si alguna vez le dicen un experimento aleatorizado, que sepan justamente lo que es. Entonces, yo cuando hablo de endogeneidad, también un ejemplo que me gusta a mí es, imagínense que queremos ver el efecto que tiene la UH sobre la pobreza. O sea, quiero ver si cuando vos cobras una asignación universal por hijo, pasas a ser pobre o no. Entonces, bueno, uno lo que podrías hacer es tener un indicador de pobreza y proponer un modelo como este, beta 0 más beta 1 por X, donde X es recibir la UH, va a ser error, ¿no? Y digamos, ¿ustedes qué esperan? O sea, por ejemplo, digamos que pongo el ingreso para que sea todavía más visible. Que si alguien cobra la asignación universal por hijo, ¿ustedes esperan que el ingreso de esa persona sea mayor o menor? Mayor. Bueno, esperamos que sea mayor porque básicamente tenías un ingreso, ahora empezaste a recibir mayor, una transferencia adicional, entonces tu ingreso total, o sea, en conjunto, esperaríamos que pase a ser mayor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son las personas que cobran este programa? Las Las que personas de tienen altos. menores ingresos. Exactamente. Las personas que reciben, que son beneficiarias de este programa son las de menores ingresos, ¿no? Si no sería una política totalmente regresiva. Tiene sentido que sea así. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? Si yo hiciera esta regresión, que no tengo estos datos, pero si la hiciera, yo esperaría encontrar algo así, como que esto es estadísticamente significativo. Y en realidad lo que pasa ahí es que tengo endogeneidad, ¿no? Entonces, esta asignación universal por hijo en realidad está correlacionada con el término de error, ¿no? Con otras características de esas personas. ¿Ok? Eh, Justamente la persona que cobra la asignación universal por hijo tiene un montón de prerequisitos, ¿no? Entonces, si tu ingreso formal es altísimo, bueno, no vas a recibir la asignación universal por hijo. Entonces, esperaremos encontrar esto, y eso es un problema de endogeneidad. Entonces, para evaluar programas, existe lo que llaman estos experimentos aleatorizados, donde lo que uno hace es aleatorizar en un grupo de personas un programa, ¿no? Entonces, ese programa puede ser transferencias, etc. Agarro un grupo de personas, en ese grupo o sea, distribuyo en forma aleatoria el programa. Hay a quienes sí les doy y hay a quienes no les doy. Si yo le diera ese programa a todas las personas que comparten una característica, ese efecto se me está mezclando con el de otras variables. En cambio acá, lo que tengo es, como yo hice esa aleatorización, me aseguro, porque lo aleatoricé y sé que es totalmente exógena porque es aleatoria, o sea, porque está aleatorizada, me aseguro que esta variable programa, digámosle programa mejor, que esa variable es exógena. Entonces, eso es como dentro, y es algo que está creciendo cada vez más y más y más en la literatura, ¿no? Esto de los experimentos aleatorizados, donde tenemos cierta mayor seguridad sobre la exogeneidad de la variable y podemos confiar aún más en los efectos que encontramos. A esto típicamente también se le llama tratamiento. Ok. Nada, y estos de hecho también conllevan ciertos dilemas morales, como probablemente les haya sonado de algunos trabajos más recientes, donde este tratamiento, este programa que se le autorizaba era un poco discutible, digamos.
Pero bueno, también son cosas que están un poco más, que son un poco más novedosas. Por ejemplo, algo que te hace falta acá también no es estar vos solo sentado en tu casa con Stata, sino tenés que distribuir un tratamiento. Es mucho más trabajoso. No, bueno, ya que estaba, quería conversar un poco con ustedes sobre eso para que lo hayan oído, aunque sea, y sepan más o menos de qué se trata. Bueno, vuelvo a la ronda. Si hay alguna pregunta, nos quedamos. Si no, ya nos vemos directamente mañana y vamos a hacer otro trabajo. Bueno, voy a dar por sentado que no hay dudas. Cualquier cosa mañana igual al principio de la clase me prenden el micrófono y charlamos, ¿ok? Y nada, bueno, que terminen muy bien el Mañana, día y sí. mañana, ¿qué paper vamos a ver? Ya te digo el nombre. Mañana nos vemos en el mismo link que hoy, ¿ok? Ok. Eh, es más, a colación de tu pregunta, Nati, ese paper de ahí. Se llama, bueno, les paso el nombre por el chat. eh, para que lo veamos. Mañana también discutimos igual sobre el trabajo en sí, no se preocupen, no hace falta que lo traigan todo masticado. Vamos a descomponerlo bastante como hicimos hoy, ¿no? Que discutimos sobre el instrumento y todo eso. Bueno, nada, si no hay ninguna duda, entonces, como les decía, nos vemos mañana por el mismo link de Zoom, así que el que les quedó en el WhatsApp o en el mail, déjenselo a mano. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado la clase. Para mí estos temas son más que lindos y nada, replicar unos papers en el grado es un ejercicio que está muy, muy bueno, así que bueno, espero que les haya sido útil. Nos vemos mañana, ¿ok? Que tengan lindo día. Gracias. Nos vemos. Gracias, igualmente. Gracias.